¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan como todos los días en Ventanilla 28 a través de la señal de Canal 28 y también estamos transmitiendo simultáneamente en vivo a través de Radio Libertad 102.1 para todo el estado de Nuevo León. Ventanilla 28, un espacio para conocer más de cerca el trabajo que realizan nuestras autoridades en beneficio de los ciudadanos aquí en el estado. Abordamos también todos los temas relacionados con el Senado, diputados locales, federales, para saber en concreto qué están haciendo en beneficio de los ciudadanos. El día de hoy está aquí en el estudio Benjamín Bruce. Él es catedrático del CONACYT, es investigador del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte. Benjamín, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, al contrario. El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar del fenómeno de la migración en el mundo, más que en el mundo, ¿qué está pasando en América Latina con la migración, Bruce? Si nos pudieras compartir acerca de este tema. Pues en este momento el tema más relevante, actual que tenemos es la caravana migrante, ¿verdad? Sí. Que actualmente se encuentra en Tijuana, pero partes también en Mexicali, y que ha estado atravesando todo México desde octubre de este año. Sin embargo, lo que estamos viendo es que más que nada es la visibilidad que está generando muchas noticias. Sí. Porque esas cifras, esa migración es algo ya de bastante largo dato. Es algo que del lado de la investigación y academia hemos estado indagando, viendo causas, efectos, implicaciones y consecuencias para México y otros países. Pero en este momento, lo actual, también por las declaraciones del mismo presidente Trump, han hecho que la caravana migrante que salió de Honduras hace más o menos un mes y medio, ya es el tema más actual y más relevante para ¿Qué origina todo esto? Es una pregunta muy complicada viendo todo lo que se trata de causas, digamos, de empujo, de atracción. De un lado tenemos una situación de pobreza extrema en los países de América Central, sobre todo Honduras, El Salvador y Guatemala, en esa orden. Tenemos también una tasa de violencia muy, muy alta en, sobre todo, otra vez, Honduras y El Salvador, con una implicación de diferentes pandillas como la Mara Salvatrucha, como MS-18, en esos países que hacen que mucha gente, por las mismas razones de pobreza de un lado y de violencia del otro, tienen que salir. No es una elección, digamos, como hemos visto en los comentarios del nuevo presidente, que uno debería poder migrar por voluntad y no por ser forzado. Y al final eso es lo que motiva también el tipo de inmigración que estamos viendo y la posibilidad de hacer solicitudes de asilo. Entonces no es simplemente por encontrar un trabajo mejor, un salario mejor, que la gente está saliendo, sino que hay realmente peligro a sus vidas, a los de sus familiares, en los lugares donde viven. El gobierno de Estados Unidos dijo, no voy a aceptar las caravanas de migrantes. ¿Cuáles son las complicaciones ante todo esto al ver a estos miles de personas que atraviesan nuestro país? Hay muchas complicaciones, porque tenemos las declaraciones del presidente, pero también declaraciones de otras partes del gobierno de Estados Unidos. Hace poquito también un juez en California emitió una orden diciendo que los que han ingresado de manera, lo que ellos llaman ilegal, lo que es irregular al país, sí tienen el derecho de pedir, hacer una solicitud de asilo. Entonces, el gobierno de Estados Unidos, en ese sentido, el presidente Trump, no puede negar el derecho a hacer solicitudes de asilo. Lo que sí están haciendo es militarizar la frontera, fortalecer la presencia militar, enviar gas lacrimógeno en México cuando se acercan, y eso está haciendo que generando tensiones muy fuertes entre México y Estados Unidos de un lado, pero también todas las autoridades locales de cómo se va a manejar esos flujos de personas que ahora sí han llegado a la frontera. Hemos escuchado en las noticias para las personas, los ciudadanos comunes y corrientes que no estamos muy inmersos en el tema, pero escuchamos noticieros, leemos noticias de que es en busca del sueño americano, es por la violencia que viven en sus países, es por la economía que viven en sus países, pero también escuchamos que son grupos que están detrás de estas personas. ¿Qué hay de esto, de esto que se escucha? Lo que hay atrás, que es, yo diría, más interesante, es ver las formas de organización y cómo esas formas de organización de migrantes han ido cambiando con el tiempo.
Lo que tenemos con la migración centroamericana, que se llama también todo un panorama migratorio, un circuito que ya existe desde hace mucho tiempo de centroamericanos que cruzan México para llegar a Estados Unidos, sí. Lo que ha cambiado es justamente esa forma de organización. Y con la actual caravana sí empezó con la llamada de un periodista que es un exdiputado también hondureño, pero de allá uno no puede decir que es él, que es el líder, por ejemplo. Hasta ahora no podemos identificar tampoco una persona, un vocero, una persona que representa realmente a esa caravana, pero lo que sí vemos es una voluntad de quedar juntos. ¿Por qué? Y ahora es donde vamos a lo novedoso, lo diferente con ese grupo. Los hondureños, centroamericanos, salvadoreños, guatemaltecos que han pasado por México saben los riesgos. Muchos de sus familiares ya han padecido, ya han sufrido diferentes extorsiones, secuestros, robos, etc. Es algo que es muy común, lamentablemente, con la migración centroamericana aquí en México. De otro lado, sí hay manifestaciones de solidaridad muy fuertes aquí en México, y eso es algo que México es un país solidario. Sí, sí. Pero tenemos, como en todos los casos, en todo el mundo, de hecho, manifestaciones de rechazo y manifestaciones de solidaridad, como ha sido el caso en Tijuana hace unos días, con manifestaciones, digamos, nacionalistas, xenófobos, que eran en contra de los migrantes, ¿no? De su presencia misma en la ciudad. Y esa forma de organizarse, de estar más visible, ¿no? De estar en las calles, de moverse miles de personas a la vez, hace que uno es una noticia, pero también dos, tienen un cierto modo de más seguridad. Entonces la organización, cuando nos preguntamos qué está atrás, realmente en términos de causas, yo diría que en lugar de hablar de manipulación, tenemos que ver qué son los riesgos que ellos tienen que manejar, los que tienen que ver al cruzar México. Y si los riesgos son de un lado, pues a su persona, ¿no? Así físicamente, que hay violaciones, hay secuestros, es una situación horrible. Del otro lado es financiero, porque la mayoría tiene que contratar un coyote para poder pasar por los retenes del Instituto Nacional de Migración Mexicano, etc. Si tenemos esos dos factores, es muy lógico ir en una caravana migrante, porque no van a parar 1,000, 3,000 personas a la vez y deportarlos. Tampoco van a poder asaltar a 3,000 personas. Es la seguridad de estar en un grupo muy grande. Entonces, lo que ha pasado con esa caravana actual es que salió de Honduras, pero cuando salió eran unos centenares, 1,000 personas, y ha ido creciendo justamente con las declaraciones de Trump en los medios, de un lado, y la visibilidad que dio hacia el actual presidente a la caravana, pero también las personas que han visto que es una buena opción si ellos quieren migrar. Si ellos quieren migrar, tienen más seguridad, más posibilidades de llegar hasta la frontera sin contratar un coyote, sin tener esos riesgos de asalto, etc. Entonces, es en sus propios intereses, entre comillas, juntarse e ir con todo el grupo. ¿Qué posibilidades reales hay de que Estados Unidos acepte a los migrantes, cumpliendo los requisitos? Ahí sí tenemos un poco la realidad fría, ¿no? Porque el sistema tenemos en Estados Unidos diferentes maneras de ver refugiados o solicitantes de asilo. Y lo que sí, según muchos estudios que se han hecho en los últimos años y las estadísticas propias que tienen los Estados Unidos, es que son los mexicanos en primer lugar, con 88% de rechazo de las solicitudes de asilo, pero después vienen los países de Centroamérica. Entonces, Honduras, El Salvador, Guatemala, son los países donde más se rechaza una solicitud de asilo. Pero si estamos hablando de un 80% más o menos, para una persona que tiene todos esos riesgos, todos esos problemas en su propio lugar de origen, un 20% de poder vivir en Estados Unidos y eventualmente un día ser ciudadano americano, no suena tan mal. Entonces, muchos no tienen esas estadísticas tampoco. Lo que sabemos nosotros del lado de la academia, de investigación, de funcionarios públicos, es que sí hay un gran número que o se van a quedar en México o van a ser deportados. Más del 80%. Exactamente. ¿A qué se va a enfrentar México con este 80% de migrantes que no van a
no van a ser aceptados en Estados Unidos? Pues la primera cosa que aclarar es que los 80% no van a estar aquí sin ver otro acuerdo entre Estados Unidos y México. Se ha hablado, de hecho, pero no se ha acordado nada entre los países, los estados, porque al ingresar a Estados Unidos, después de rechazo de su solicitud de asilo, estas personas van a ser deportadas. No van a ir a México, van a ser deportadas a sus países de origen. Entonces, para que eso ya quede claro que no son miles de personas que van a estar allá en la frontera, pero sí lo que hemos visto, el Colegio de la Frontera Norte realizó una encuesta hace unos días justamente para ver el perfil sociodemográfico de los migrantes de la caravana, sus aspiraciones, qué están planeando hacer, y ahí tenemos un 20% que en ese entonces, que fue el 22 de noviembre, antes de la confrontación, entre comillas, del 25 de noviembre, donde muchos se dieron cuenta de la dificultad que van a tener para entrar en Estados Unidos, un 20% de mujeres y hombres de la caravana dijeron que estaban pensando quedarse en Tijuana. En Tijuana. En Tijuana. ¿Y a qué se enfrentaría Tijuana en una situación pues, como me la estás describiendo? Lo que hay varios factores muy importantes ahí, ¿no? Porque sobre todo tenemos los diferentes sectores del gobierno, del Estado, que tienen que atender a esas poblaciones. En primer lugar, México no es la primera vez, ¿no? Existe ya una infraestructura en Tijuana, sobre todo local, entre el gobierno de Baja California, diferentes instancias del Estado a nivel estatal, pero también a nivel del municipio, y consejos de coordinación. Y ellos tienen la experiencia ya, algo que se ha comentado mucho, de los haitianos, que llegaron hace 2 años más o menos, eran 16 miles, con diferentes estimaciones, de los cuales la gran mayoría pasó a Estados Unidos, dejando más o menos unos 3,000, 3,500 que ahora residen en Tijuana. Algunos están esperando todavía la posibilidad de ir del otro lado de la frontera, como muchas personas también en Tijuana. No cesan en el sueño de llegar a Estados Unidos. Digamos que ellos son los que han decidido quedarse en México y trabajar en Tijuana. Vivir, trabajar, residir. ¿Cómo es la posición de México al permitir el libre tránsito de los migrantes por nuestro país hasta llegar a la frontera? ¿Cuál ha sido? ¿En qué nos podría afectar con la relación bilateral con los Estados Unidos? Hasta ahora México intentó, de cierta manera, tener un flujo más regulado en la frontera con Guatemala cuando llegó la primera caravana. Y de ahí las imágenes tan impactantes de las miles de personas que cruzaron el puente, que después entraron a México, que generó mucho debate también, ¿verdad? Porque se sintió que el Estado mexicano no podía controlar la migración. Pero es, de cierto modo, es contradictorio, no es una fiel representación de la realidad, porque ahí estamos hablando de estimaciones altas, 10,000 personas que han llegado a Tijuana. Y si contamos cuántos centroamericanos, solo hablando de esos 3 países, Honduras, El Salvador y Guatemala, cuántos centroamericanos de esos 3 países han transitado por México desde 2015, estamos hablando de, son otra vez estimaciones, porque es muy difícil llegar a una cifra, 350,000 personas. Es una cantidad muy pequeña, la caravana actual, cuando comparamos con lo que se llamaba más bien la migración invisible, que pasa cada día por todas las ciudades, las rutas migratorias y también los albergues del país. Entonces, la posición de México en gran medida ha sido dejar a los albergues mucho de ese trabajo, pero también abrir muchas de las instancias a la posibilidad de recibir servicios por parte del Estado mexicano. Entonces, se puede generar un CURP, se puede tener un pase, un visa humanitario para cruzar el país, se puede también acceder a servicios educativos. Esos derechos ya están en la Ley de Migración de 2011, que habla más bien de respetar los derechos humanos de los migrantes. Entonces, México tiene que manejar la relación con Estados Unidos, que por un lado están intentando ver México como un aliado para frenar la migración centroamericana, pero también sus propias deberes. Y lo hacen ver como una exigencia para nuestro país, frena la migración. Exactamente, que no es tampoco la responsabilidad de México. México no tiene por qué frenar la migración que va a Estados Unidos,
Más que nada, México tiene que, no sé si facilitar, pero respetar los derechos humanos de las personas que están actualmente en territorio mexicano, transitando, y eso es donde las leyes son muy buenas, pero en la realidad ha sido un desafío muy grande para el Estado mexicano. Benjamín, ¿te parece si hacemos una pausa y regresando me platicas cómo ves tú como especialista en el tema, ahora cómo será la relación con un nuevo gobierno en México, un nuevo gobierno con otra filosofía, otros conceptos en este tema de la migración? Perfecto. Hacemos una pausa, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con Benjamín Bruce, catedrático del CONACYT, investigador del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte, acerca del tema de la migración. Benjamín, ya hablamos un poco acerca del tema de las caravanas de migrantes, de lo que están atravesando, de lo que ha originado todo este tema. Tenemos en México un nuevo gobierno, una nueva filosofía, una nueva forma de hacer política. ¿Qué nos espera a futuro con esto del tema de la migración, de la caravana de migrantes? Yo creo que hay muchas personas que están preguntando eso. Lo que hemos visto ahora es que México ha facilitado mucho la estancia de los inmigrantes en México, de los que sí están solicitando asilo, apoyo, para generar, por ejemplo, un CURP, para tener un visa de trabajo temporal, para facilitar su acceso a diferentes servicios sociales, que sea de salud, que sea de educación. Esos son ya diferentes iniciativas que se han tomado para no atraer personas, eso no para gastar los recursos de la República, pero para ver la migración como lo que es. De un lado, un movimiento humano, social, que afecta a muchas personas que no están desplazándose por gusto, lo están haciendo por necesidad, y México es solidario en muchos de esos casos con así los hermanos centroamericanos que tienen que salir de sus países. Lo que sí se tiene que cambiar muchas veces es la imagen, porque la imagen que se proyecta es uno de riesgo y de peligro. Hay declaraciones de alcaldes, de diferentes funcionarios públicos, de los mismos que trabajan con los migrantes, que lo ven o como una fuente de criminalidad, de peligro en términos de salud. Y en esos momentos es donde sí tenemos que entender qué son los riesgos actuales. Por ejemplo, en Tijuana están viendo si se necesita más presencia de las fuerzas policíacas para estar al lado, asegurando la estancia de los migrantes en Tijuana. ¿Eso qué quiere decir? Que no están haciendo las mismas patrullas que siempre. Entonces, estos tipos de implicaciones sí son verdaderas, pero no la visión del migrante como un criminal que va a llegar a México. Y eso, sobre todo, es la imagen que quiere proyectar los que son partisanos de Donald Trump, del Partido Republicano actual en Estados Unidos, o los que manifestaron en Tijuana hace unos días y que vieron esos migrantes como peligros a la nación o más de allá, un gasto del dinero público que debería ir a los connacionales. Los mismos mexicanos somos migrantes por naturaleza. Aquí no tenemos un familiar en los Estados Unidos que de alguna u otra forma cruzó de manera ilegal y a lo mejor tiene su situación arreglada en ese país. Sí, exactamente. Y es en ese momento donde creo que es un poco la ironía, ¿no? Donde uno habla tanto de apoyar a los migrantes mexicanos y sus descendientes en Estados Unidos, aprender sobre su historia, entender que muchos, esa palabra ilegal, ¿qué quiere decir? Momento dado ilegal puede ser para alguien que en unos años después es un ciudadano modelo normal que tiene todos sus papeles en regla y al final sus hijos van a ser ciudadanos también. A veces ni siquiera van a hablar español. Esta persona que era ilegal al inicio todavía sigue siendo un peligro. Esa pregunta es algo que ya en México tenemos mucha experiencia. Y no solo así en términos abstractos, es algo que realmente en cada familia casi hay una historia, hay en cada pueblo diferentes circuitos migratorios donde la gente va y viene. Entonces, con esa experiencia es también lo que se espera un poco de la reacción de México, de la población mexicana, ante esas caravanas aquí. ¿Van a continuar las caravanas migrantes? ¿Esto ya no se detiene o tiene un fin, un proceso final? ¿Cómo lo ves? Pues me arriesgo a decir que sí va a seguir,
porque lo que estaba comentando en el inicio, ese cambio en términos de movilidad, de forma de organización, es que las condiciones en México en términos de seguridad no han cambiado. Los masacres de San Fernando de hace unos 5 o 6 años Sí. hicieron que los hondureños ahora están yendo también a Tijuana. Normalmente su ruta era más por Tamaulipas. Muchos inmigrantes también venían más por acá. ¿Por qué están moviendo en esos grupos? Porque tienen más seguridad, porque saben que si no se exponen a muchos riesgos Sí. de violencia, etcétera. Entonces, ¿qué pasa ahora con las caravanas? Pues depende mucho de qué tanto éxito van a tener los que ya han llegado y también los que son deportados van a contar a sus familiares, a sus amigos al regresar al país. Si eso es una forma exitosa de llegar hasta la frontera, tenemos 2 preguntas grandes. De un lado, es la frontera. ¿Cómo se puede cruzar? Y ahí es más o menos una pregunta diferente de cómo llegar a la frontera. Porque una vez que uno esté en la frontera, hay muchas maneras. Hay el lado ilegal, entre comillas, el lado irregular, contratar un coyote. Hay muchas maneras peligrosas para ir por el lado donde no hay la valla fronteriza, no hay muros y es a través del desierto caminando 2 o 3 días. Y también hay diferentes maneras de cruzar solicitando asilo. Lo que hemos visto, por ejemplo, esta mañana que estaba leyendo, que yo creo que también va a ser algo diferente, novedoso, al ver cuánto tiempo va a durar su solicitud de asilo, que va de meses hasta años, algunos centroamericanos, migrantes de la caravana, han decidido simplemente entregarse a la patrulla fronteriza, saltando la valla, yendo del otro lado de la frontera, ni siquiera pensando que van a esquivar, que van a ir por otro lado, pero porque al hacerlo así pueden empezar su trámite institucional con las autoridades estadounidenses más rápidamente. Para que los regresen a su país de origen. Es una posibilidad, pero lo que está pasando en este momento es que ni siquiera llegan a Estados Unidos. Están esperando en una de las garitas que se llama El Chaparral, que es bastante nuevo, bien hecho, pero está ahora atorado con una fila enorme de solicitudes de asilo y ni siquiera llegan a hablar con una autoridad estadounidense para hacer solicitud. De estas recientes caravanas de migrantes, ¿ha habido casos de éxito que logren su estancia legal en los Estados Unidos? Pues como comentaba, si estamos viendo de un lado las solicitudes de asilo, ¿Sí? ya estamos hablando de un 15-20% de diferentes nacionalidades que logran ser aceptados. ¿Por qué? En estas recientes En estas recientes no, eso eran de 2016, 17. No, en estas recientes caravanas. Ese reciente nadie ha llegado hasta Nadie. allá. No, va a tomar mucho tiempo, porque lo que pasa es que ya en Tijuana existe una lista y ellos no están llegando a, digamos, un terreno virgen donde no hay nadie. Cada albergue ya tiene una población de migrantes que están allá. Como comentaba, 350,000 migrantes centroamericanos desde 2015. ¿Qué quiere decir? Que esta gente ya allá haciendo solicitudes de asilo y los de las caravanas están viendo agregándose a esos grupos. Como especialista en el tema, ¿cómo has visto la reacción de nosotros los mexicanos a los migrantes que vemos en los cruceros, en las calles? ¿Cómo has visto la reacción de nosotros hacia ellos? Pues, yo creo que en general podemos decir que ha habido muchos ejemplos de solidaridad, de apoyo por parte de la población mexicana en general. Que el transporte, ¿cómo han llegado hasta allá? Podemos hablar de sí, una oferta de un gobierno estatal aquí y allá, pero en general ha sido la gente normal que está dando raites, que está apoyando con esos pequeños tramos a los diferentes grupos para que lleguen hasta la frontera. También en términos de comida, de donativos, ha habido mucha respuesta por parte de organizaciones de la sociedad civil, pero simplemente de ciudadanos normales. Benjamín, el tiempo se nos vino encima. Por último, un mensaje sobre este mismo tema. Creo que lo más importante que tenemos que ver aquí es que son personas como cualquier otro que se están enfrentando a una situación muy difícil en sus lugares de origen. Entonces tenemos nosotros el deber de respetar sus derechos, de apoyarles también y de cuidar la imagen que estamos teniendo del migrante. El migrante no es un peligro, el migrante es alguien que está en una situación de necesidad y nosotros
como residentes, ciudadanos de México, tenemos a veces la capacidad de dar un poquito, de ayudar un poco. No es algo que va a cambiar toda la situación mundial, pero es que es algo que puede apoyar a las personas que se encuentran en esas situaciones de dificultad. Benjamín, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Espero que no sea la primera y la última vez de hacer estas pláticas más seguido. Ya nos vamos. Pásela bien. Mañana 12:30, Ventanilla 28. Que tenga usted un excelente día.